Sofía se despertó. No había despertador. Era el tenue rayo de luz que se filtraba por la rendija de la persiana lo que la obligaba a abrir los ojos. Miró el techo. Era un techo bajo, con una fina capa de pintura descascarillada que se desprendía en pequeños copos al menor movimiento. Había una mancha de humedad en una de las esquinas, una especie de mapa gris de un continente desconocido que se extendía lentamente. Su habitación era diminuta. Apenas cabían la cama individual y una mesita de noche sobre la que reposaba un viejo libro. El aire se sentía pesado, con un ligero olor a polvo y a humedad, mezclado con el distante aroma del pan recién horneado de la panadería de la esquina. Sofía parpadeó varias veces. Sus párpados se sentían pegados, sus ojos ardían por el cansancio. No había dormido bien. Las preocupaciones se habían enroscado en su mente como serpientes invisibles, impidiéndole descansar plenamente. Se movió en la cama. El colchón chirrió. Era un sonido familiar, un lamento diario de los viejos muelles bajo su peso. Sus músculos estaban rígidos. Sentía un dolor sordo en la espalda baja, un dolor constante de las horas pasadas sentada en sillas incómodas o caminando por el barrio. Estiró un brazo, luego el otro, lentamente, como si cada movimiento le pesara. Levantó los brazos por encima de su cabeza. Estiró todo su cuerpo, sintiendo cómo cada vértebra se acomodaba con un pequeño crujido. Soltó un suspiro. Era un suspiro largo, profundo, cargado de la rutina y la resignación que envolvían su vida. Puso un pie en el suelo. El suelo estaba frío. Era un suelo de baldosas de cerámica, de un color indefinido entre el beige y el gris, desgastadas por años de pisadas. El frío se le metió en la piel al instante, recorriendo su pierna hasta la rodilla. Luego puso el otro pie. Se sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió un poco bajo su peso, creando una pequeña depresión. Sus pies descalzos tocaron el frío de las baldosas. Se levantó muy despacio. Sus rodillas se enderezaron con un esfuerzo. Su espalda se arqueó. Caminó por la habitación. Unos pocos pasos. De la cama a la ventana, que era su ventana al mundo. Se acercó a la ventana. Era una ventana vieja, con el marco de madera un poco hinchado por la humedad, lo que dificultaba abrirla. Las cortinas eran de tela fina, de un patrón floral descolorido por el sol, y no ofrecían mucha privacidad. Tiró de la cuerda para subirlas. La persiana se elevó con un traqueteo lento, un sonido áspero que rompía el silencio de la habitación, revelando la calle. El cielo estaba cubierto por un manto uniforme de nubes grises, densas y pesadas. No había ni un solo rayo de sol. La luz que entraba era tenue, blanquecina, casi fantasmal. La calle de abajo se veía mojada. Había llovido durante la noche y pequeños charcos aún brillaban en el asfalto. El aire se sentía frío y húmedo. Los sonidos del barrio empezaban a despertar. El motor de un autobús lejano, el chirrido de una persiana metálica al levantarse en el bajo de algún comercio, el murmullo de voces de los vecinos que ya salían a sus trabajos. Sofía observó a la gente. Algunas madres llevaban a sus hijos al colegio, charlando en voz baja. Un anciano paseaba a su perro, con pasos lentos y pausados. Unos obreros cargaban material en una furgoneta, haciendo ruidos metálicos. Sofía observaba cada detalle, cada gesto. Para ella, cada persona era una historia esperando ser escuchada. Cada ventana una ventana a una vida. Era el inicio de otro día igual. Un día para recolectar historias. Sofía fue a la cocina. Era una cocina minúscula, apenas un rincón con una encimera de formica. La mesa era de madera. Estaba vieja y rayada, con marcas de años de uso y tazas calientes. Encima de la mesa había una pila de cartas. Eran muchas. Los sobres estaban ordenados de forma precaria, casi a punto de caerse. Sofía los vio de inmediato. Sus ojos se fijaron en ellos con una punzada en el estómago. Se acercó a la mesa. Estiró su mano. Sus dedos, un poco fríos, tocaron el papel de los sobres. Los cogió.
Los sostuvo en su mano. Sintió su peso. Eran facturas, muchas facturas, más de las que podía contar fácilmente. Miró las direcciones, miró los logos de las empresas. Eran los logos de la compañía de electricidad, con su símbolo de un rayo en la esquina superior. El de la compañía de agua, con una gota azul clara. El sobre de la empresa de alquiler de su pequeño apartamento, con su dirección y el importe bien visible. Eran todas las facturas del mes, juntas, un recordatorio tangible de sus problemas. Sofía suspiró, un suspiro largo y profundo. Era un sonido de cansancio, de preocupación, de frustración, de una lucha diaria que no terminaba. Empezó a abrir los sobres. Los abrió uno por uno. Sus dedos rasgaron el papel con un sonido seco, casi imperceptible en la quietud de la mañana. Con cada sobre, su corazón se encogía. Leía los importes. Las cifras le parecían muy altas, demasiado altas. Le parecían imposibles de pagar con su pequeño sueldo. Sus cejas se fruncieron con fuerza, formando una arruga en su frente. Sintió una presión en el pecho. Su corazón se aceleró un poco, un latido ansioso, una sensación de ahogo. Abrió su cartera. Era una cartera vieja, de piel sintética, con el cierre un poco flojo y desgastado. El material estaba gastado, con algunas grietas en las esquinas. Lo abrió completamente. Volcó todo su contenido sobre la mesa. Las monedas cayeron con un tintineo. Eran monedas de diferentes valores, pequeñas, grandes, todas juntas. Había algunos billetes arrugados, de valores bajos, un par de 5 euros, un billete de 10 euros. Los esparció un poco con la mano, extendiéndolos sobre la mesa. Empezó a contarlos, una por una, lentamente. Sus dedos tocaban cada moneda, cada billete, como si intentara extraer más valor de ellos. Contaba en voz baja, susurraba los números. 2 euros, 5, 7,50, 15, 19, 23 euros con 50 céntimos. Al final, el total era muy bajo, mucho más bajo de lo que necesitaba para cubrir una sola de las facturas, mucho menos para todas ellas. El aire pareció salir de sus pulmones. Ella pensó, este dinero es muy, muy poco. Pensó, no podré pagar todo esto. No llego ni para la luz, ni para el agua. El alquiler es impensable. Pensó, necesito más dinero, necesito un milagro, necesito que alguien vea el valor en lo que hago. Pensó, esto es un problema grave, muy grave. ¿Qué voy a hacer si me cortan los servicios? ¿Si me echan de casa? Un nudo se formó en su garganta. Sintió una sensación de desesperación, de soledad, de estar atrapada. Recogió las monedas y los billetes. Los guardó de nuevo en su cartera. La cartera se sentía ligera, vacía, como sus esperanzas. La cerró con un clic suave. Dejó las facturas en la mesa. Las miró. Se quedaron allí, un peso silencioso, un recordatorio constante de su situación. Decidió preparar un desayuno simple. Era una tarea sencilla, casi un ritual matutino, pero incluso esa tarea le pesaba. Se sentía agotada antes de empezar el día, antes de que el sol saliera por completo. Fue a la nevera. La nevera era antigua, de un color amarillo pálido, y hacía un ruido constante, un zumbido bajo que se había vuelto parte del sonido ambiente de su casa. Sacó un paquete de pan de molde. Era el último. Solo quedaban 2 rebanadas. Cerró la nevera con un ruido metálico. Fue a la encimera. Cogió una sartén pequeña. Era una sartén vieja, con el teflón un poco rayado. La puso sobre la hornilla de la cocina. Encendió el fuego. La llama era azul, pequeña pero constante. Puso las 2 rebanadas de pan en la sartén. Esperó a que se tostaron. El olor a pan tostado empezó a llenar la cocina. Era un olor agradable, casero, un pequeño consuelo. Pero no le abría el apetito. Su estómago estaba apretado por la preocupación. Luego preparó café. Tenía una cafetera pequeña, de goteo,
que había sido un regalo de Elena. La cafetera era lenta. Puso el café molido en el filtro, una medida justa. El agua caliente goteaba lentamente, creando un sonido suave y repetitivo. El aroma del café se mezcló con el del pan tostado. Era un olor reconfortante. Pero su mente estaba lejos de la comodidad. Cogió una taza. Era una taza vieja, de cerámica, con un pequeño desconchón en el borde. El asa estaba un poco floja. Sirvió el café en la taza. El café estaba negro y humeante. El vapor subía lentamente en espirales. Llevó la taza y el pan tostado a la mesa. Se sentó. La silla era de madera, un poco inestable, y la madera estaba gastada y pulida por el uso. Empezó a comer. Comía muy despacio. Cada bocado era mecánico. No saboreaba la comida. Sus ojos miraban fijamente la pared. La pared estaba pintada de un color crema. Tenía una pequeña mancha oscura en la parte inferior, de humedad, que se había extendido un poco desde la noche anterior. Sus ojos no veían realmente la mancha. Estaba pensando. Su mente estaba llena de problemas. Los problemas de las facturas, la falta de dinero, la incertidumbre del futuro. Se sentía atrapada en un ciclo sin fin. Ella pensó, ¿cómo voy a pagar esto? Pensó, ¿qué haré si no tengo suficiente para el alquiler? ¿Dónde iré? Pensó, esto es muy difícil. Cada día es una lucha constante, una batalla por la supervivencia. Pensó, necesito un cambio, necesito algo más, un golpe de suerte, un milagro, una oportunidad para que mis historias valgan algo. Su ceño seguía fruncido. Sintió el calor de la taza de café en sus manos, un calor reconfortante en la mañana fría. La comida no le dio energía, solo le dio un pequeño consuelo momentáneo. Un bocado tras otro, la rutina se imponía a la desesperación. Su teléfono sonó de repente. El sonido la sobresaltó un poco. El teléfono era un modelo antiguo, con la pantalla un poco rayada y la carcasa descolorida. Vibraba sobre la mesa, emitiendo un zumbido. Sofía lo miró. Era Elena. Elena era su amiga de toda la vida. Eran amigas desde la infancia, desde los tiempos de la escuela. Elena siempre la apoyaba. Siempre estaba ahí para escuchar, para darle un consejo, para ofrecerle un hombro. Sofía cogió el teléfono, deslizó el dedo para contestar la llamada. «Hola, Elena», dijo Sofía. Su voz sonó un poco cansada. Intentó sonar animada. Puso una falsa sonrisa en su rostro, pero el cansancio era evidente en su tono. Habló un poco más alto de lo normal para sonar alegre, para esconder su tristeza. «Hola, Sofía», respondió Elena. Su voz era cálida. Sonaba preocupada. «¿Me has oído el mensaje? ¿Cómo estás hoy? ¿Todo bien? No te he llamado antes para no molestarte con el trabajo». Elena siempre era atenta. Sofía suspiró. Un suspiro profundo. No pudo fingir más. Su voz se volvió más débil, más honesta. «Estoy cansada, Elena», dijo. «Muy cansada. No he dormido bien. Las preocupaciones no me dejan. Y el dinero, casi no tengo dinero. Las facturas son muchísimas. No sé cómo voy a hacer para pagarlas. Cada día es más duro, más incierto». Su voz se quebró un poco al final. Sentía la humedad en sus ojos, un nudo en su garganta que la ahogaba. Elena escuchó en silencio. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Solo se escuchaba el leve sonido del viento silbando por la ventana de Sofía. Luego, Elena habló. Su voz era firme, pero llena de apoyo, de cariño. «Sofía, tienes que aguantar», dijo Elena. «No te rindas ahora. Sé que es difícil. Sé que estás pasando por un momento muy duro, muy desesperado. Pero eres fuerte. Siempre lo has sido. Desde que éramos niñas. Siempre encuentras la forma. Siempre sales adelante. Confía en ti. Confía en tu bondad, en tu inteligencia, en tu talento para escuchar a la gente. No dejes que las facturas te detengan. Siempre hay una salida, un camino. Solo hay que buscarlo».
Tus historias son valiosas, Sofía, aunque nadie te pague por ellas. Sofía escuchó sus palabras. Sentía una pequeña chispa de esperanza. Las palabras de Elena siempre la hacían sentir un poco mejor. Le daban fuerza, le recordaban quién era y lo que podía hacer. Gracias, Elena, dijo ella. Su voz era un poco más clara, más fuerte. Gracias por decir eso. Lo intentaré. No me rendiré. No puedo rendirme. Necesito pagar esto. Necesito seguir adelante. Por mí y por todas las historias que aún no he escuchado. Eso es, dijo Elena. No te rindas. Lucha. Un abrazo muy fuerte. Mucho ánimo. Llámame si necesitas algo, lo que sea. Un café, un hombro para llorar, lo que sea. Estoy aquí para ti. Siempre. Lo haré, dijo Sofía. Cuídate tú también. Te quiero mucho, Elena. Colgó el teléfono. Lo puso de nuevo en la mesa. Un pequeño calor se extendió por su pecho. Las palabras de Elena le habían dado un poco de fuerza. Suficiente para levantarse. Suficiente para empezar el día. Para enfrentar lo que viniera. Sofía se levantó de la mesa. Fue al baño. Era un baño pequeño. Estaba un poco oscuro. La bombilla era de baja potencia, dando una luz amarillenta y tenue. Abrió el grifo. El agua fría salió con un chorro fino, un sonido metálico. Salpicó un poco su cara. Se lavó la cara con el agua fría. Sintió el frío en su piel. El frío la despertó un poco. La ayudó a despejarse. Cogió la toalla. Era una toalla áspera. Estaba un poco deshilachada en los bordes. Se secó la cara con cuidado. Luego, cogió su cepillo de dientes. Puso un poco de pasta. Se cepilló los dientes. El sabor de la pasta era mentolado, fuerte. Miró su reflejo en el espejo. El espejo estaba un poco empañado. Tenía algunas manchas de pasta de dientes secas. Sus ojos se veían cansados. Había unas pequeñas ojeras oscuras bajo ellos. Su piel no tenía brillo. Se veía pálida. Parecía que no había dormido bien en días. Le dedicó una mirada de tristeza a su reflejo. Suspiró de nuevo. Tenía que ir a su trabajo. Su verdadero trabajo. No el que le pagaba las facturas. Tenía que ir a recolectar historias. No podía perder el tiempo. No podía llegar tarde a sus citas con los vecinos. Se ajustó el pelo. Se hizo una coleta sencilla y apretada, para que no le molestara mientras caminaba y escuchaba. Salió del baño. Fue a su armario. Abrió las puertas. El armario era de madera. Hacía un ruido al abrirse, un chirrido que rompía el silencio. Dentro colgaba su ropa de diario, sus pocas prendas. No tenía uniforme. Su uniforme era su pequeña mochila de tela. La cogió. Dentro puso un pequeño cuaderno de tapas desgastadas, un bolígrafo con la tinta casi gastada, un termo con un poco de té caliente y un paquete de galletas. Era todo lo que necesitaba para su día de trabajo. Se puso unos vaqueros viejos pero limpios, una chaqueta de punto gruesa para el frío de la mañana, y sus zapatillas más cómodas. Eran unas zapatillas de lona, con la suela un poco gastada. Se las puso. Se ató los cordones. Eran cordones deshilachados. Se miró en el espejo de cuerpo entero. Su reflejo era el de una mujer lista para su jornada, una recolectora de historias. Sofía salió de su casa. Cerró la puerta con llave. La llave hizo un ruido metálico al girar en la cerradura. El sonido era familiar, el eco de cada mañana. Bajó las escaleras. Eran escaleras de madera, un poco ruidosas. Crujían con cada paso. Salió a la calle. El aire de la mañana era fresco. Olía a humedad. También olía a gasóleo de los autobuses y a pan recién horneado de la panadería cercana. El aroma dulce se mezclaba con el olor a humedad. Miró a su alrededor. Las calles estaban grises, mojadas por la lluvia de la noche. La gente ya estaba fuera. Todos iban deprisa. Caminaban con un propósito. Parecían ocupados, corriendo hacia sus trabajos. Algunos llevaban paraguas cerrados. Ella empezó a caminar. Sus pasos eran regulares. Era la misma ruta de cada día. La ruta por su barrio antiguo.
Caminó por varias calles. Pasó por delante de tiendas cerradas. Las persianas metálicas estaban bajadas, cubiertas de grafitis antiguos. Pasó por delante de pequeños cafés. Algunos ya estaban abiertos. Olía a café recién hecho. El olor era fuerte, invitador. Saludó a don Ramón, el panadero, que sacaba los primeros panes de su horno. «Buenos días, doña Sofía», dijo don Ramón, con una sonrisa. «Huevos y pan, la mejor forma de empezar el día». Ella sonrió. Siguió caminando. Se dirigía a la primera casa de su ruta, a la primera historia del día. Llegó a la primera casa. Era la casa de doña Carmen, una anciana que vivía sola. Doña Carmen siempre tenía historias que contar. Sofía llamó a la puerta, suavemente, con los nudillos. Escuchó un «adelante», débil. Abrió la puerta. Entró en la pequeña sala de doña Carmen. La sala era cálida. Olía a hierbas secas y a madera vieja. Doña Carmen estaba sentada en su sillón favorito, tejiendo. «Buenos días, doña Carmen», dijo Sofía. Su voz era suave, cariñosa. «Buenos días, mi niña», respondió doña Carmen. Su voz era un poco temblorosa. «Qué alegría verte. Pensé que no vendrías hoy. Tengo una historia para ti, una de cuando era joven, cuando el barrio no era como ahora. Una historia de amores perdidos y sueños encontrados». Sofía se sentó en una silla de madera. Sacó su cuaderno. Lo abrió. El bolígrafo. Escuchó. Escuchó con atención, con empatía. Doña Carmen habló de su juventud, de su primer amor, de cómo se conocieron en la plaza del barrio, de cómo él se fue a la guerra y nunca volvió, de su promesa de esperarlo, de cómo vivió su vida con esa promesa. Sofía escuchaba cada detalle, cada pausa, cada suspiro. Anotaba frases clave, palabras especiales, gestos. Doña Carmen se sentía escuchada, se sentía valorada. Su historia, su vida, importaban. Sofía era su confidente, su cronista. Después de una hora, doña Carmen sonrió. «Gracias, Sofía», dijo. «Gracias por escuchar. Es como si reviviera todo otra vez». Sofía sonrió. «Gracias a usted, doña Carmen. Su historia es hermosa». Pasaron a la siguiente casa, la casa de señor Morales, un nuevo vecino, un hombre de mediana edad. Se había mudado hace poco. Era un hombre reservado, un poco gruñón. Sofía había intentado acercarse antes, pero él la había rechazado. Era un desafío para ella. Su historia no estaba escrita. Aún. Sofía llamó a la puerta. Después de unos segundos, señor Morales abrió. Su rostro era de incredulidad y un poco de irritación. «¿Qué quiere ahora, señorita?», dijo señor Morales. Su voz era áspera. «No tengo historias que contar. No soy de esas personas que hablan de su vida con cualquiera. No sé por qué se dedica a eso. Es un poco excéntrico. ¿Para qué quiere las vidas de los demás? ¿Para venderlas? ¿Para juzgarlas?». Su mirada era sospechosa. No la entendía. Él intentaba cerrarle la puerta. Sofía no insistió. No intentó forzarlo a hablar de su pasado. En su lugar, Sofía notó un detalle pequeño, pero importante. A través del hueco de la puerta, Sofía vio una pequeña lámpara de queroseno en la mesa del señor Morales. Una lámpara antigua. Tenía un diseño muy particular. Y luego, Sofía escuchó una melodía, muy suave. Señor Morales estaba tarareando. Era una melodía antigua, una canción de cuna, una canción de otra época, de otra tierra. La había escuchado antes, en otra historia. Sofía sonrió suavemente. «Disculpe, señor Morales», dijo Sofía. Su voz era tranquila, suave. «No quiero su historia si no quiere contarla, pero esa lámpara me recuerda a las historias de los mineros, de cómo iluminaban sus vidas en la oscuridad de las galerías. ¿Es una reliquia familiar? Y la melodía que tararea es de la región de Asturias, ¿verdad? Una canción de cuna de las montañas. ¿Le trae recuerdos de su infancia?». Sofía no sacó su cuaderno. Solo miró a los ojos al señor Morales.
Sus ojos eran sinceros. El rostro de señor Morales cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron de sorpresa. La dureza de su expresión se suavizó. Una chispa de asombro, un atisbo de emoción. Él la miró fijamente. Nadie en el barrio sabía de su origen asturiano, ni de su pasado minero. Era un secreto guardado, un recuerdo doloroso. Él asintió lentamente. Su boca se abrió un poco. Mi padre era minero, en Asturias, y mi madre me cantaba esa canción, dijo señor Morales. Su voz era un susurro. La lámpara era de mi abuelo. Me la dejaron en herencia. ¿Cómo lo sabe usted? Estaba confundido y sorprendido. Sofía se encogió de hombros, con una sonrisa cálida. A veces, las historias no están en las palabras, dijo Sofía. Están en los objetos, en las melodías, en los ojos. Solo hay que saber escuchar con el corazón y con la intuición. Señor Morales la miró por un momento, un largo momento. Luego suspiró, un suspiro cansado, pero más suave. Pase, señorita Sofía, dijo. Su voz era menos áspera. Pase. Quizás tenga una historia que quiera escuchar. No para un libro, solo para usted. Es una historia triste, pero es mía. Sofía no sacó su cuaderno, solo entró, y se sentó, y escuchó. Doña Carmen, la anciana, había salido al portal. Estaba regando sus macetas. Vio a Sofía hablar con el señor Morales. Vio cómo la puerta del señor Morales, que siempre estaba cerrada, se abría para Sofía. Se quedó sorprendida. Más tarde, doña Carmen se encontró con Sofía en la plaza. «Sofía, eres especial», dijo doña Carmen. Su voz era llena de admiración. «Tú ves el alma de la gente. No solo las palabras, no solo lo que dicen. Ves más allá. Es un don, un talento. El señor Morales no habla con nadie. Y tú lo has abierto. Has tocado su corazón. Tú no recolectas historias. Tú las liberas». Otros vecinos que habían escuchado la historia también empezaron a mirar a Sofía de otra manera. Mari Carmen, la florista, la saludó con más calidez. José, el dueño de la tienda de ultramarinos, le dio un pequeño descuento en su compra. En la panadería, don Ramón le regaló un bollo extra. La gente la respetaba. No la entendían del todo, pero la admiraban. Encontraban su forma de conectar con la gente extraña, pero poderosa. Ella no era solo Sofía, la chica del barrio. Era Sofía, la recolectora de historias, la que escuchaba, la que veía. Mientras Sofía vivía su vida en el barrio, en un mundo completamente diferente, en un penthouse de lujo con vistas a la ciudad, el escritor Alejandro se despertó. No había despertador. No lo necesitaba. Abría los ojos justo cuando la luz natural, filtrada por las cortinas motorizadas de seda más finas, de un tono gris perla, llenaba su enorme habitación. Miró el techo. Era un techo muy alto, con molduras artísticas bañadas en pan de oro. Era un techo caro. La habitación era inmensa. Tenía muebles modernos y minimalistas, de diseño exclusivo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros, primeras ediciones, libros autografiados. Obras de arte contemporáneo decoraban los espacios vacíos. Su cama era king size, con sábanas de lino egipcio de 1000 hilos. Se levantó de la cama. El colchón era muy firme, ortopédico. Sus pies descalzos tocaron una alfombra muy suave. Era una alfombra gruesa, de lana de vicuña. Caminó hacia su vestidor. Era una habitación entera dedicada a su ropa. Todas sus prendas estaban perfectamente organizadas, por color, por tipo de tela, por diseñador. Los trajes de Savile Row colgaban en perchas de cedro, las camisas de seda, los zapatos de cuero pulido, de los mejores zapateros italianos. Miró el traje que ya estaba preparado para él. Era un traje hecho a medida, de un tejido de lana fría, de color azul noche. La camisa era blanca inmaculada, la corbata era de seda, de un tono burdeos,
Todo estaba listo, para un día importante, la inauguración del festival literario en el antiguo barrio. Alejandro cogió su teléfono. No era un teléfono personal, era su teléfono de trabajo, siempre lo llevaba consigo. Era de última generación, un modelo exclusivo, el último en el mercado. Marcó un número. Era el número de su asistente. Se llamaba Paula. «Paula», dijo Alejandro. Su voz era grave, autoritaria, cortante. «Necesito que todo esté perfecto hoy para el festival literario. Es crucial, mi discurso, la presentación de mi nuevo ensayo, el panel de preguntas y respuestas, la lista de críticos, el catering VIP, todo debe ser impecable. Los críticos más importantes estarán allí. Los magnates, los artistas, los intelectuales. No puede haber ni un solo error. Quiero que esta presentación sea memorable, legendaria. Quiero que mi nombre resuene». Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea. Paula respondió. Su voz era respetuosa, eficiente. «Sí, señor. Todo está bajo control. He revisado cada detalle 3 veces. He confirmado con el equipo del festival. No habrá errores. Los primeros críticos VIP ya están en camino. Su discurso está impreso en papel de alta calidad. El atril está ajustado a su altura». «Bien», dijo Alejandro. Su voz era un poco más suave, pero aún firme. «Me dirijo ahora mismo hacia allí. No me falles, Paula. La reputación de mi última obra depende de esto, y mi reputación personal como el escritor más importante de nuestra generación». «No lo haré, señor», dijo Paula. «Todo será perfecto, absolutamente perfecto». Alejandro colgó el teléfono. Lo dejó sobre una mesa de cristal. Se dirigió al baño, un baño que parecía un spa, con mármol de Carrara y duchas de lluvia. Se preparó. Se afeitó con una navaja de plata. Se perfumó con una colonia exclusiva, con notas de sándalo y cuero. Con cada movimiento, su porte era de poder, de un hombre que controlaba su mundo, y el de las palabras. Alejandro llegó al lugar del festival. No era su oficina principal, era el centro cultural del barrio antiguo. Un edificio grandioso, recién renovado, con una fachada de piedra labrada. Un espacio inmenso, moderno, luminoso. Era una iniciativa para llevar la cultura a los barrios. El director del centro, Juan, un hombre joven y entusiasta, lo recibió en la entrada. Su rostro estaba lleno de respeto. Inclinó la cabeza un poco. Era un gesto de sumisión. «Bienvenido, señor Alejandro», dijo Juan. Su voz era suave, casi un susurro. «Es un honor tenerlo aquí. Todo está preparado. La sala de conferencias está llena. Los críticos esperan. Los lectores están emocionados». Alejandro solo asintió con la cabeza. No sonrió. No se detuvo. Su mirada era fija. Pasó de largo. Su caminar era rápido. Era determinado. Juan lo siguió de cerca. Lo guió hasta la entrada principal de la sala de conferencias. Dentro de la sala ya había algunos invitados importantes. Eran el señor Vidal, un crítico literario de renombre, conocido por su pluma afilada y sus reseñas que podían hacer o deshacer carreras. Y la señora Delgado, una académica influyente, especializada en literatura contemporánea. Ambos eran importantes. Compartían conversaciones sobre literatura, filosofía y los grandes temas del arte. Alejandro entró. Saludó con un movimiento de cabeza. Se acercó a sus invitados. Se sentó en el panel, con una sonrisa de suficiencia. El público estaba expectante. Empezaron a hablar de su nuevo ensayo, de la alta literatura, de la profundidad de la palabra escrita. Alejandro se mostraba brillante, erudito. Despreciaba las narrativas populares o sentimentales. Las consideraba banales, sin valor. La verdadera literatura se construye con intelecto, con una prosa impecable, no con las historias triviales del día a día, de gente sin educación, dijo. Su voz era segura, convincente.
Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Era una sonrisa fría, una sonrisa de triunfo, de un hombre que siempre ganaba los debates literarios. La invitación al festival literario había llegado a Sofía de la forma más extraña. Estaba visitando a doña Carmen, la anciana que le contaba historias, cuando doña Carmen sacó un sobre de su delantal. «Mira lo que me ha llegado, mi niña», dijo doña Carmen, con una sonrisa. «Una invitación para un festival literario, aquí en el Centro Cultural. Parece que mi sobrino, que trabaja allí, me ha enviado una extra. Pero yo ya no estoy para esos trotes. Las sillas son duras. ¿Por qué no vas tú? Te vendrá bien salir un poco. Y a lo mejor conoces gente interesante, quizás incluso un escritor de verdad que aprecie las historias». Sofía se quedó sorprendida. Miró la invitación. Era de un papel grueso, con letras elegantes. Brillaba. Decía «Festival Literario de Otoño. Conferencia y mesa redonda con el aclamado escritor Alejandro». Era un evento de élite, de gente de la alta sociedad. Sofía no lo podía creer. Sus manos temblaban un poco al coger la tarjeta. Un festival literario. Ella, Sofía, una simple recolectora de historias de barrio. Era impensable. Sentía una mezcla de emociones. Primero, incredulidad. Luego, emoción. Una pequeña chispa de esperanza. ¿Y si era una oportunidad para ver de cerca a un escritor de verdad? ¿Y si podía aprender algo? Pero también sintió miedo. Miedo a no encajar. Miedo a ser juzgada. Miedo a ser humillada. Miedo a que su trabajo fuera ridiculizado. Los días antes del festival, Sofía se preparó con mucha ansiedad. Tenía que encontrar algo que ponerse. Abrió su armario. No tenía nada adecuado. Sus pocas prendas eran viejas, de diario. Sacó un vestido oscuro, el único que tenía. Era un vestido sencillo, de tela barata, que había usado en una boda de una prima hace años. Lo miró. Estaba un poco descosido en el dobladillo. El color se veía apagado. No era un vestido para un festival literario de élite, pero era lo único que tenía. Cogió aguja e hilo. Con mucho cuidado, lo arregló. Cosió el dobladillo. Hizo unas puntadas invisibles. Lo planchó con esmero, usando una plancha vieja. Lo dejó colgado, listo para el día. Luego pensó en los zapatos. Tenía sus zapatillas de caminar y unos zapatos viejos de tacón con la suela desgastada. Los limpió hasta que brillaron. Usó un paño húmedo. Luego, un paño seco. Los frotó con fuerza. El cuero se veía un poco mejor. No eran zapatos nuevos, pero estaban limpios. Intentó hacerse un peinado sencillo. Se recogió el pelo en un moño bajo. Se pintó un poco los labios. Se miró en el espejo. Se veía bien, pero no como la gente de las revistas. Se sentía nerviosa, muy nerviosa, pero había una pequeña emoción, una pequeña esperanza de que su voz, sus historias, pudieran encontrar un lugar allí. Sofía llegó al festival. El centro cultural brillaba con luces. Había coches de lujo estacionados en la entrada, una pequeña alfombra roja, gente elegante, hombres con trajes caros, mujeres con vestidos deslumbrantes, joyas que brillaban. Había fotógrafos, flashes. Sofía se sintió minúscula, como una hormiga. Su vestido, que tanto esfuerzo le había costado arreglar, parecía simple, casi invisible. Entró por la puerta principal. La recepcionista, Laura, una mujer alta y esbelta con un vestido brillante, la saludó con una sonrisa profesional. Miró la invitación. Sus ojos se detuvieron en ella un momento. Luego le indicó el camino a la sala de conferencias. Sofía entró en la sala principal. El ambiente era abrumador. La sala estaba llena. La música de fondo, suave y clásica, sonaba. El murmullo de las voces era constante. El olor a perfume caro se mezclaba con el de las flores frescas. Las paredes estaban cubiertas de pósteres de grandes libros. Luces brillantes iluminaban los atriles. Sofía se quedó de pie en la parte de atrás. Intentó pasar desapercibida.
Se sentía como un peón en un tablero de ajedrez, una pieza insignificante en un juego de grandes intelectuales. Observó a la gente. Todos parecían tan seguros, tan importantes. Hablaban de literatura, de filosofía, de crítica. Ella no entendía sus conversaciones, no sabía qué decir. Se sentía fuera de lugar, como un objeto extraño, como si estuviera en una biblioteca, pero ella fuera un libro sin tapa. Su corazón latía con fuerza. Sentía que todos la miraban, que la juzgaban. Se sentía invisible y demasiado visible a la vez. Ricardo estaba en el panel. Estaba dando su discurso. Hablaba de la complejidad de la novela moderna, de la necesidad de un intelecto superior para crear obras que perduren. En la sesión de preguntas y respuestas, una señora mayor, doña Gloria, del barrio, que había entrado con un pase de cortesía, levantó la mano. Su voz era un poco temblorosa. «Señor Alejandro», dijo, «usted habla de grandes obras, pero ¿qué pasa con las historias de la gente normal? Las historias de la vida, las de verdad, las que no están en los libros. ¿Esas no son literatura?» Su pregunta era sencilla, honesta. Alejandro sonrió, una sonrisa condescendiente, despectiva. «Mi querida señora», dijo Alejandro. Su voz era suave, pero llena de desdén. «Esas son anécdotas, historias para contar en la taberna, no para los anales de la literatura. La literatura requiere estructura, filosofía, una mente educada, no un simple chismorreo de barrio. Son, si acaso, el material bruto, el barro, no la escultura». La gente en el público rió, unas risas suaves, educadas, pero risas. Sofía, desde el fondo de la sala, sintió una punzada en el corazón, la humillación, no para ella, sino para doña Gloria, y para todas las historias que había recolectado, las historias de gente sin educación. Se sintió indignada, la rabia. Se escuchó a sí misma, murmuró algo sobre la verdadera esencia de una historia. «La verdad está en la vida, no solo en los libros», susurró. Su voz era un hilo, pero Alejandro, con su oído agudo, la oyó. Alejandro la miró. Sus ojos se fijaron en ella. Su rostro se endureció. Su sonrisa desapareció. «Disculpe, señorita, ¿tiene algo que añadir?», dijo Alejandro. Su voz era fría, cortante. «¿Algo relevante para la literatura con mayúsculas, quizás? No estamos en un café de barrio. La literatura es un arte, una ciencia, no un simple chismorreo sin estructura. Si no tiene una pregunta, le ruego que guarde silencio». La humilló delante de todos. Los críticos en el panel se miraron. Las risas se intensificaron. Sofía sintió la sangre subir a sus mejillas, la vergüenza, la impotencia. Alejandro se giró hacia Paula. Paula estaba de pie, cerca del panel. Su rostro estaba preocupado. Había escuchado todo. Alejandro señaló a Sofía con un ligero movimiento de cabeza. Su voz era un gruñido bajo, feroz. «Paula», dijo Alejandro. Su voz era un susurro furioso. «Quiero que la retiren, ahora mismo. Gente así no tiene sitio en mis eventos. Interrumpe mi presentación. No entiende nada de lo que es la alta literatura. Es una mosca molesta, una ignorante, que estorba. No la quiero ver cerca de mí, ni de mi público. Asegúrate de que no vuelva a entrar». Paula asintió. Su rostro era serio. Miró a Sofía. Sofía estaba de pie, con la cabeza baja. Sus manos temblaban un poco. Sentía mucha vergüenza. El dolor de las palabras de Alejandro la golpeó. Se sintió pequeña, muy pequeña. Su corazón latió fuerte. Se sintió humillada. Se sintió inútil. Sus historias, despreciadas. Alejandro estaba en su suite del hotel. Era una suite de lujo, con vistas a la ciudad. Estaba inmerso en un bloqueo creativo severo. Tenía que entregar una nueva novela en pocos meses a su editorial. Los plazos apretaban. La presión era inmensa. Había intentado escribir durante días.
Se sentaba frente a su portátil de última generación. Tecleaba unas palabras, las borraba, una y otra vez. Nada fluía. Las ideas eran vacías, los personajes sin alma, las tramas predecibles. No encontraba la inspiración. Se levantó de la silla, puso las manos en la cabeza, se revolvió el cabello. Frustrado, puso los puños sobre el escritorio, los golpeó suavemente. Sus editores, el señor Blanco y la señora Negro, le estaban presionando. Querían un éxito. Él quería un éxito, pero no venía. Su musa estaba muerta. Sentía que sus propias historias eran huecas, que no tenían la vida de antes. Estaba desesperado. «Maldita sea», murmuró Alejandro. Su voz era un gruñido. «No hay nada, ni una sola idea fresca. Todo suena a refrito. ¿De dónde sacan la inspiración los demás? ¿La gente corriente? ¿Dónde está la vida real?» Se sentó de nuevo. Se hundió en su silla. Miró por la ventana. La ciudad parecía vacía, sin historias. Sofía estaba cerca. Había conseguido un trabajo temporal de limpieza en el hotel para pagar algunas facturas. Era un trabajo que le había conseguido Elena. Estaba en el pasillo, limpiando los marcos de los cuadros con un paño suave. Escuchó los ruidos, los golpes, los murmullos de frustración. Reconoció la voz. Era Alejandro. Escuchó sus comentarios sobre la falta de autenticidad, sobre no encontrar historias frescas o voces reales. En ese momento, una historia que había escuchado hacía poco. Una historia de un viejo panadero del barrio, el señor Ruiz. Una historia que le había contado hacía apenas una semana. Una historia de amor perdido y de resiliencia. Una historia tan profunda, tan real. La historia de cómo cada mañana don Ruiz horneaba un pan especial, con un diseño de girasol, para alguien que ya no estaba, para mantener viva una memoria. La historia estaba tan viva en su mente, tan presente. Sintió una conexión profunda. Esa historia debía ser contada. Sofía dudó. Su mano se detuvo en el marco del cuadro. Recordó las palabras de Alejandro, sus burlas, su desprecio. Chismorreo de barrio. Historias de lavadero. Recordó la humillación en el festival. El miedo la invadió. Su corazón latió fuerte. Pero la historia del señor Ruiz era tan poderosa, tan llena de verdad. Sentía que debía ser escuchada, que Alejandro necesitaba escucharla, para bien o para mal. Su deseo de ayudar a la historia, y quizás al escritor, era más fuerte que su miedo. Se secó las manos en el delantal, dio un paso hacia la suite de Alejandro. Respiró hondo. Intentó calmar su corazón. Levantó la mano. Llamó a la puerta suavemente, con los nudillos. Una vez, 2 veces. Un sonido delicado. La puerta se abrió de repente. Alejandro estaba detrás. Su rostro estaba tenso, lleno de frustración. Sus ojos eran oscuros. Vio a Sofía. Su cara se agrió. Se puso pálido de irritación. «Tú otra vez», dijo Alejandro. Su voz era un gruñido, llena de ira contenida. «¿Qué quieres? ¿Un autógrafo? ¿Un consejo de literatura? Déjame en paz. No entiendes lo que es la presión de un artista de verdad, de un escritor. Mi mundo es el de la creación literaria, no el de las historias de lavadero, de chismorreo. No me molestes. Lárgate». La humilló, una vez más, atacando su esencia, sus historias. Sofía, un deteret, mantuvo la calma. No se inmutó. La rabia, la frustración. Sí, las sintió, pero su deseo de contar la historia, de que fuera escuchada, era más fuerte. Se mantuvo firme en el umbral. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Sus ojos eran sinceros. «No, señor Alejandro», dijo Sofía. Su voz era tranquila, clara, pero con una fuerza inquebrantable. «Solo quería compartir una pequeña historia. No es para un libro, ni para un premio, solo para escuchar. Es sobre el señor Ruiz, el panadero del barrio, el de la panadería de la esquina. Su historia es de amor,
de pérdida, y de cómo cada mañana hornea un pan especial, un pan con un diseño de girasol, para alguien que ya no está, para mantener viva una memoria, una vida, una esperanza. Lo hace desde hace 50 años, desde que ella murió. Su pan es su tributo, su historia, su amor. Sofía contó la historia con sencillez, con su propia voz, con su corazón. No usó palabras rebuscadas, solo la verdad. Describió el olor a levadura fresca del pan de girasol, la forma en que la luz de la mañana se cuela por la ventana de la panadería, iluminando el polvo en el aire. La forma en que el viejo panadero, señor Ruiz, con sus manos temblorosas y su mirada de recuerdo, moldea cada día ese pan especial. La forma en que lo envuelve en papel de seda, como un tesoro. La forma en que lo deja en el mismo sitio de siempre, en el mostrador, cada mañana, para que ella lo encuentre. La tristeza en sus ojos, la perseverancia en su espíritu. Sofía no inventaba. Ella sentía la historia, la transmitía. Alejandro escuchó. Sus ojos, antes llenos de ira, se abrieron lentamente. Su rostro, antes tenso, se relajó. El señor Blanco y la señora Negro, que estaban en la suite para una reunión, también escucharon. Sus expresiones eran de pura incredulidad. La historia de Sofía era pura, era real, era conmovedora. Los detalles eran tan específicos, tan auténticos. La emoción era palpable. Alejandro estaba transfigurado. La historia le tocó el alma de una forma inesperada. Era cruda, real, humana. Alejandro, el señor Blanco, la señora Negro. Los tres estaban en completo shock, absolutamente paralizados. Sus mandíbulas cayeron, abrieron la boca un poco, miraron a Sofía. Luego se miraron entre ellos. Luego, de nuevo a Sofía. Un silencio largo, profundo, tensa y asombrosa. El único sonido era el leve zumbido del aire acondicionado. La historia de Sofía, la historia del panadero y el girasol, colgaba en el aire, con todo su peso, con toda su belleza. Era un silencio de incredulidad, de asombro, de admiración. El arte, la verdad, había resonado en ellos, de una forma que no esperaban. Alejandro rompió el silencio. Miró a Sofía. Su cara había cambiado por completo. La ira había desaparecido. El desprecio se había esfumado. Ahora había asombro, incredulidad y una nueva forma de respeto en sus ojos, una admiración que nunca había sentido. Su voz era baja, casi un susurro. «Esa historia, ¿de dónde la sacaste? ¿Quién es el señor Ruiz? ¿El panadero de ahí abajo? ¿Cómo sabes esto? Es puro, es vida. ¿Es verdad? ¿Es real?», preguntó una y otra vez. Quería entender, quería creer. Sofía explicó de forma sencilla, con palabras claras, con humildad, pero con seguridad. «No la saqué de ningún sitio, señor Alejandro», dijo Sofía. Su voz era tranquila, confiada. «La escuché, de él mismo, y de los vecinos que lo conocen. Así es como recolecto mis historias. Me acerco a la gente, los escucho, sin juzgar, sin prisa, sin esperar nada. Y ellos me las dan, me confían sus vidas, sus recuerdos, sus dolores, sus alegrías, su verdad. Son historias que están en el aire, en las calles, en los gestos, en los objetos, en el silencio. Solo hay que saber escuchar, con el corazón». Explicó su método, su arte, su forma de conectar con la gente. Alejandro la miró fijamente. Sus ojos eran intensos, penetrantes, analíticos, pero ahora con una nueva luz. Asintió lentamente. Asimilaba la información. La incredulidad aún estaba en su rostro, pero también el respeto. Miró a sus editores. Ellos asintieron también. Estaban igual de sorprendidos, y con una nueva idea en mente. Alejandro se aclaró la garganta, dio un paso hacia ella. Su voz era seca, como siempre.
pero no había rastro de desprecio. Había una orden llena de interés, de una necesidad urgente. Necesito más de eso, Sofía, mucho más. Necesito esa verdad, necesito esa vida, necesito esas historias. Quiero que vengas a mi oficina mañana, a las 10 de la mañana. Quiero que me cuentes más historias. Quiero que me enseñes a ver el mundo como tú lo ves. Quiero que me guíes. Es una oferta. Considera un contrato serio. Podemos trabajar juntos. Tu voz, mi pluma. Seremos un equipo. Podemos crear algo auténtico, único. Su voz era firme, y Sofía, sorprendida, asintió. Sofía regresó a casa. La calle era oscura. Ya era de noche. La luz de las farolas era tenue, proyectando sombras largas y difusas. Caminaba despacio. Sus pies se sentían pesados por el cansancio físico, pero su mente estaba en otro lugar. Procesaba lo ocurrido, una y otra vez. No podía creerlo. Alejandro, el escritor millonario, el hombre que la había humillado y despreciado, el que había menospreciado su chismorreo de barrio, le había pedido que fuera a su oficina, a su despacho, a las 10 de la mañana, para que le contara más historias, para trabajar juntos. Cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue buscar su teléfono. Necesitaba hablar con Elena. Era la única persona con la que podía compartir algo así. Marcó su número. El teléfono sonó varias veces. Sonó y sonó. Esperó con impaciencia. Elena contestó. Su voz era un poco adormilada. «Hola, Sofía, ¿qué tal el día?», preguntó Elena. Su voz era alegre. «Elena, no vas a creer lo que pasó. Es increíble», dijo Sofía. Su voz temblaba un poco. Era de emoción, de incredulidad. Era un torbellino de sentimientos. Le contó todo, con lujo de detalles, desde la crisis del bloqueo creativo de Alejandro, hasta la humillación que le hizo, hasta cómo le contó la historia del señor Ruiz, y finalmente hasta la invitación a la oficina de Alejandro para trabajar juntos. Elena escuchó en silencio. Solo se oía su respiración al otro lado del teléfono. Su silencio era de pura sorpresa, de asombro. Cuando Sofía terminó, Elena gritó. Su voz estaba llena de alegría, de entusiasmo. «¡Sofía! ¡Es increíble! Siempre lo supe. Siempre supe que tu talento era único, que tus historias valían oro. ¡Qué oportunidad! Esta es tu gran oportunidad. No la dejes escapar. No la dejes ir. Es el destino». Sofía sonrió. Una sonrisa de verdad, una sonrisa de alivio. «No sé, Elena. Tengo miedo. Él es muy intimidante y tan diferente a mí. Él odia mi mundo, mis historias. ¿Y si solo me usa? ¿Y si me equivoco?» «No tengas miedo», dijo Elena. Su voz era firme, llena de sabiduría. «Esta es tu oportunidad para demostrarles a todos lo equivocados que están, para que vean el valor de tus historias, de tu forma de ver el mundo. Pero ten cuidado, ese mundo es diferente. Él es un hombre de negocios muy duro, muy arriesgado. Sé inteligente, sé fuerte, protege tus historias y a ti misma. Y si intenta algo raro, me llamas. Pero demuéstrales de qué eres capaz. Esto es tu momento. Confía en tu talento. No te rindas. Sé tú misma. Y no dejes que nadie te diga que tus historias no valen, que son solo chismorreo». «Lo intentaré», dijo Sofía. Su voz era un poco más fuerte. «Gracias, Elena. Siempre me das la fuerza que necesito. Eres mi amuleto de la suerte». «Para eso estamos los amigos», dijo Elena. «Ahora ve a descansar, y mañana a por todas. Mañana comienza tu nueva vida, tu nueva aventura». Colgó el teléfono. Lo puso de nuevo en la mesa. Un pequeño calor se extendió por su pecho. Las palabras de Elena le habían dado un poco de fuerza, suficiente para levantarse, suficiente para empezar el día, para enfrentar lo que viniera. Sofía se preparó para la reunión. Era muy temprano. Todavía estaba oscuro cuando se levantó. Abrió su armario. Tenía muy poca ropa.
Tenía que elegir lo mejor que tenía, lo más formal. Encontró una falda sencilla, de color negro, y una blusa blanca, limpia y planchada. Era la menos gastada. La planchó con cuidado. La plancha era vieja, se calentaba despacio. La planchó sin prisa. Con cada arruga que desaparecía de la tela, sentía que se preparaba, que se fortalecía, que se vestía para un nuevo capítulo de su vida. Se la puso, se abrochó los botones, se ajustó la falda, se miró en el espejo. Su imagen era mejor. Se veía más profesional, menos cansada. Sus zapatillas eran las mismas zapatillas viejas, manchas de polvo. No podía ir así. Tenía que intentar que se vieran mejor. Cogió un paño húmedo, los frotó, los limpió hasta que brillaron. Usó un poco de jabón. Luego, un paño seco. Frotó con fuerza. La lona se veía un poco mejor. No eran zapatos nuevos, pero estaban limpios. Intentó hacerse un peinado sencillo. Se recogió el pelo en un moño bajo. Se pintó un poco los labios. Se miró en el espejo. Se veía bien, pero no como la gente de las revistas. Se sentía nerviosa, muy nerviosa, pero había una pequeña emoción, una pequeña esperanza, una curiosidad. Sofía salió de su casa. La calle estaba más tranquila a esa hora. El sol comenzaba a asomar por el horizonte. Pintaba las nubes de colores rosados y anaranjados, pero el aire aún era frío. Caminó. No cogió el autobús. Quería pensar. Quería sentir el aire fresco en su cara. El edificio de Alejandro estaba lejos de su barrio. Estaba en el distrito de negocios, una zona de la ciudad que ella no frecuentaba. Grandes edificios de cristal, oficinas modernas, coches de lujo. Se sentía un poco fuera de lugar, como un peón en un tablero ajeno. Llegó al edificio. Era imponente. Era muy alto. Las puertas de cristal eran enormes. Se abrieron solas con un siseo. Entró. El interior era aún más lujoso que el festival literario. Mármol blanco, acero pulido, grandes obras de arte abstracto en las paredes. Silencio. Un silencio que imponía respeto. Un silencio que la hacía sentir aún más pequeña. Un hombre la esperaba en la recepción. Era Javier, el asistente de Alejandro. Javier la reconoció de inmediato. Su rostro era serio, pero había un brillo en sus ojos, un brillo de respeto, de comprensión. Javier recordaba su calma durante el apagón en la fiesta. Eso la había impresionado. «Buenos días, señorita Sofía», dijo Javier. Su voz era formal, pero educada. «El señor Alejandro la espera. Por favor, sígame». Sofía asintió. «Buenos días, Javier», respondió ella. Su voz era un poco tímida. Javier la guió. Caminaron por un largo pasillo. El suelo era brillante. Reflejaba la luz de los focos empotrados en el techo. Las paredes eran de cristal. Se veían oficinas modernas, salas de reuniones, gente concentrada en sus pantallas. La gente ya estaba trabajando. Parecían muy ocupados. Llegaron a una puerta grande. Era de madera oscura, de caoba, con un pomo dorado. Javier la abrió. «Aquí es», dijo Javier. Hizo un gesto para que Sofía entrara. Antes de que Sofía entrara, Javier susurró. «Mucha suerte, Sofía. Él necesita esto. Y tú también». Fue un susurro amable, un gesto de apoyo. Sofía le agradeció con una pequeña sonrisa. Entró. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. La oficina de Alejandro era enorme. El escritorio era inmenso, de madera oscura. Gonzalo estaba sentado detrás de él. Miraba unos papeles. No levantó la vista de inmediato. La oficina tenía grandes ventanales. Se veía toda la ciudad, los rascacielos. El sol ya brillaba con fuerza. Entraba por los ventanales. Iluminaba el polvo en el aire. Alejandro levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en Sofía. Eran ojos penetrantes, analíticos. No había una sonrisa en su rostro, solo seriedad. Indicó una silla frente al escritorio. «Siéntese, por favor», dijo Alejandro. Su voz era directa, sin rodeos, seca.
Sofía se sentó. Sus manos se juntaron en su regazo. Alejandro fue directo al grano. He reflexionado sobre nuestras conversaciones y sobre la historia que me contó, dijo Alejandro. Su voz era monótona. Sus habilidades para recolectar historias son inusuales. No las enseñan en ninguna universidad, ni en ningún taller de escritura creativa. No esperaba encontrar a alguien con su intuición, con su capacidad de conexión con la gente, su forma de ver el mundo. Es única. No es la que enseñan en las academias literarias, pero es efectiva, muy efectiva. Su historia del panadero me ha conmovido y me ha dado una idea para mi nueva novela. Hizo una pausa. Tomó aire. Le ofrezco un contrato temporal, un contrato de prueba, de 3 meses de duración. Será un periodo para que demuestre lo que vale, para que demuestre que puede trabajar a nuestro nivel, para que me aporte más historias, más personajes, más autenticidad. Si lo hace bien, consideraremos una posición permanente, una posición como consultora de narrativas auténticas, o incluso como jefa de una nueva división, una división de investigación de oralidad literaria. Sofía escuchaba. Su corazón latía fuerte. Cada palabra de Alejandro era como un golpe de incredulidad. No podía creer lo que oía. Una consultora de narrativas, investigación de oralidad literaria. Era su sueño. Dar voz a las historias, hacer que valieran. El salario, continuó Alejandro, su voz un poco más fuerte, será considerablemente mayor al que tiene ahora. Mucho mayor. Será un salario digno de sus capacidades, mucho más de lo que jamás haya imaginado. Un salario que le permitirá vivir con comodidad, sin preocupaciones. Un salario que le dará la libertad de escuchar más historias, de encontrar más vidas, de escribir, para usted o para mí. Sofía estaba muy sorprendida. No esperaba un salario alto, no esperaba un contrato así. No esperaba que le ofrecieran un puesto relacionado con su pasión. Solo esperaba una reprimenda. Quizás una tarea pequeña. Pero esto era diferente, mucho diferente. ¿Está de acuerdo?, preguntó Alejandro. Su voz era impaciente. Su mirada la taladraba. Sofía asintió. Su cabeza se movió arriba y abajo. Sus ojos estaban un poco llorosos, de emoción. Sí, señor, estoy de acuerdo, dijo Sofía. Su voz sonó un poco temblorosa, pero era firme. Acepto, con mucho gusto y con mucha gratitud. Alejandro asintió. Un pequeño movimiento de cabeza. Bien, dijo. Comenzará de inmediato. Su primera tarea será presentarse al equipo editorial. Ellos necesitan su visión. Alejandro se levantó. Caminó hacia la puerta. Su paso era decidido. Venga, dijo. La presentaré al equipo. Ellos necesitan ver su particular talento. Sofía se levantó. Lo siguió. Salieron de la oficina. Caminaron por el mismo pasillo. Se detuvieron en una zona abierta. Era una oficina abierta, llena de cubículos, con mesas de diseño, con ordenadores de última generación. Mucha gente trabajando, editando manuscritos, diseñando portadas, organizando lanzamientos de libros, revisando catálogos literarios. Alejandro se paró en el centro. Su voz resonó en el espacio. Era una voz que imponía respeto. Atención, por favor, dijo. Todos levantaron la vista. Las cabezas se giraron. La gente dejó de teclear. Alejandro señaló a Sofía. Su brazo se extendía. Ella es Sofía, nuestra nueva consultora de narrativas auténticas. Ella nos ayudará con mi próxima novela, con su particular visión del mundo. Ella nos traerá la verdad de la calle. Ella será una pieza clave en nuestros próximos proyectos literarios, para que nuestros libros tengan más vida. La gente miraba a Sofía, algunos con curiosidad, otros con escepticismo, unos pocos con una sonrisa educada y otros con sorpresa. Sofía sintió todas las miradas sobre ella. Intentó sonreír un poco. Se sentía expuesta.
En ese momento, una mujer se acercó a ellos. Era alta, muy elegante. Vestía un traje de diseñador muy caro. Su cabello era rubio platino y perfectamente peinado. Su rostro era atractivo, pero su mirada era fría, calculadora. Era Isabel, una escritora rival y expareja de Alejandro. Ella trabajaba en la misma editorial. Era una escritora de éxito, pero no tanto como Alejandro. Su relación con Alejandro había terminado hace tiempo, pero Isabel seguía sintiendo algo por él. Y tenía mucho poder en la editorial. Mucho. Isabel miró a Sofía. La miró de arriba abajo. Sus ojos se entrecerraron un poco. Parecía una serpiente. Una sonrisa gélida apareció en sus labios. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ah, ¿una consultora de narrativas auténticas?», preguntó Isabel. Su voz era como el hielo, cortante, con un tono sarcástico. ¿Creía que eso era lo que hacía un escritor? ¿O ahora contratamos a chismosas del barrio para que nos inspiren? ¿No es eso lo que llamamos plagio de la vida real? ¿No es eso lo que hace Alejandro? ¿Robar las historias de otros? ¡Qué original! La última frase era un golpe directo a la temática de Sofía. Un golpe a su origen, a su forma de trabajar, a su valía. Alejandro la miró. Su rostro era de piedra. No mostró ninguna emoción. «Isabel», dijo Alejandro. Su voz era seca, sin rodeos. «Es Sofía, una nueva empleada, y es muy competente. Su trabajo es valioso. Eso es todo lo que necesitas saber. Ocúpate de tus asuntos y de tu próxima novela». Su voz no permitía discusión. Isabel se quedó callada. Se dio la vuelta. Se fue sin decir nada más. Su andar era arrogante. Sofía sintió un escalofrío. Sabía que Isabel no la quería allí. Sabía que sería una batalla por las historias. Alejandro ignoró a Isabel. Se volvió hacia Sofía. «Su primer proyecto es importante», dijo Alejandro. Su voz era seria. «Necesito una serie de historias de la gente común, de esas que solo tú puedes conseguir. Historias sobre la resiliencia humana, sobre el amor perdido, sobre los sueños olvidados. Necesito que me traigas 5 historias en una semana, con todos los detalles, con todos los matices. Es tu prueba. Demuéstrame que no me he equivocado al confiar en ti y que tu método funciona». Le dio un montón de documentos, listas de posibles temas, algunas entrevistas previas que él había intentado hacer. Sofía los cogió. Sintió su peso. Eran muchos. Sintió la presión. Era un desafío. No era un simple chismorreo. Era una prueba de su arte, de su vida. Sofía fue a su nuevo escritorio. Era un escritorio limpio, con un ordenador moderno, una pantalla grande. Se sentó. Abrió los documentos. Empezó a organizar los papeles. Empezó a abrir el ordenador. Sentía la presión del tiempo. El reloj corría. Isabel la observaba desde lejos. Sus ojos eran una daga. Vio a Sofía concentrada en su trabajo. La vio revisar los temas. La vio hacer sus propios bocetos de personajes. La vio crear ideas. Vio que Sofía se levantó por un momento, quizás para ir al baño o para buscar algún libro en la biblioteca de la editorial. Isabel se movió. Caminó con pasos silenciosos, como una sombra. Se acercó al escritorio de Sofía. Miró a su alrededor. Nadie la veía. Los demás estaban concentrados en su trabajo. Isabel sonrió. Era una sonrisa maliciosa. Sus dedos se movieron rápidamente sobre el teclado del ordenador de Sofía. No borró archivos de forma obvia. Eso sería demasiado fácil de detectar. Fue más sutil. Abrió la carpeta del proyecto. Alteró los metadatos de las grabaciones de voz de las historias que Sofía ya había recolectado. La historia de Doña Carmen, la historia del señor Morales. Cambió las fechas de grabación. Introdujo pequeños ruidos de fondo. Hizo que pareciera que las grabaciones eran más antiguas de lo que eran, o que eran grabadas en lugares diferentes. Además, en el archivo de contactos de Sofía,
Isabel cambió los números de teléfono de los vecinos más importantes, los que podían verificar las historias. Puso números de teléfono falsos, o números que no existían, o números que pertenecían a personas que no tenían ni idea de esas historias, para que Sofía no pudiera contactar a sus fuentes, para que las historias parecieran inventadas o falsas, para que pareciera que su metodología era fraudulenta, para que la autenticidad de Sofía se viera comprometida. Isabel se fue con una sonrisa de satisfacción, una sonrisa de victoria. Sofía no se dio cuenta de nada. Volvió a su escritorio, se sentó, empezó a trabajar. Sofía volvió a su mesa, se sentó en la silla giratoria, respiró hondo, intentó concentrarse, empezó a revisar los documentos, abrió los archivos de las grabaciones de voz de las historias que ya tenía. Se dio cuenta de que las fechas de grabación eran incorrectas, que había ruidos de fondo extraños, como si las grabaciones hubieran sido manipuladas. Intentó contactar a doña Carmen y al señor Morales para verificar los detalles, pero los números de teléfono en su archivo no funcionaban. Eran números equivocados. No eran los números que ella había anotado. Era un problema, un gran problema. Se dio cuenta de inmediato de que no era un error técnico del sistema. No era un fallo de su ordenador. Era algo intencional. Era una trampa, un sabotaje. Sabía quién lo había hecho. No había otra persona. Era Isabel. La había visto observándola. La había sentido cerca de su escritorio. El estómago se le revolvió. Sintió una punzada de rabia, de frustración, de impotencia. Pero no se quejó. No dijo nada a nadie. No quería parecer débil, o incompetente, o quejumbrosa. Quería demostrar su valía. Empezó a trabajar para corregirlo. No tenía los números, no tenía las fechas, pero tenía su memoria, tenía su intuición, y tenía la conexión con la gente del barrio. Recordó los detalles exactos de las conversaciones con doña Carmen y el señor Morales. Recordó sus voces, sus gestos, sus palabras. Usó su propio método. Se fue al barrio, visitó de nuevo a doña Carmen, a señor Morales. Les contó lo sucedido, con discreción. Ellos, que confiaban en ella, le confirmaron los detalles. Le dieron los números correctos. Sofía los anotó en su cuaderno personal, el que nadie conocía, el que siempre llevaba consigo. Pasó días y noches. Luchó contra el sabotaje. Caminó por el barrio. Encontró nuevas historias. Verificó los detalles de las antiguas. Conoció a nuevos personajes. A una mujer que hacía muñecas de trapo con la ropa de sus seres queridos. A un anciano que tocaba el violín en la calle para recordar a su esposa. Sofía recolectó esas historias. Las transcribió. Las grabó con su propio teléfono. Las organizó. Las preparó para Alejandro. Todo sin que nadie se diera cuenta de la trampa, ni de su esfuerzo, ni de las horas de sueño perdidas. Alejandro se acercó al escritorio de Sofía unos días después. Ella estaba terminando su informe. Había conseguido las 5 historias, y estaban llenas de vida, de detalles, de autenticidad. La fecha de entrega era inminente. Sofía estaba concentrada. Alejandro se detuvo. Miró el documento en la pantalla, las transcripciones, las grabaciones, los detalles. Sus ojos se entrecerraron un poco. Estudiaba cada palabra. «El trabajo va muy bien, Sofía», dijo Alejandro. Su voz era neutra, no había una sonrisa, pero tampoco desprecio. ¿Hubo alguna dificultad con la investigación? Me pareció que algunos de los contactos iniciales estaban erróneos, o las fechas de grabación. Algo extraño. Sofía lo miró. Podría quejarse. Podría decirle lo de Isabel. Podría decir la verdad del sabotaje. Pero no lo hizo. Decidió no hacerlo. Quería demostrar su capacidad, no su debilidad. Quería que su trabajo hablara por ella. Quería que Alejandro viera la verdad en las historias, no en los conflictos. «No, señor Alejandro», dijo Sofía. Su voz era tranquila, confiada.
Hubo algunos pequeños ajustes que hacer, unos errores en los datos, pero nada importante. Los corregí. Es importante que la autenticidad sea impecable para sus novelas, que la verdad resplandezca, y las historias de la gente son las más importantes. Alejandro la miró a los ojos. Sus ojos la escudriñaban. Parecía que buscaba algo en su mirada. Buscaba una pista, una señal de algo. Sofía mantuvo la compostura. Sostuvo su mirada. Alejandro asintió lentamente. Su respeto por Sofía crecía. La miró de otra manera. Un destello de algo que parecía admiración, y una pizca de curiosidad, un interés genuino, y una pequeña duda. Pero no sobre Sofía, sobre otra cosa. Unas semanas después, surgió una crisis literaria de proporciones gigantescas. El mundo editorial estaba en ebullición. El nuevo libro de Alejandro, Voces del asfalto, inspirado en las historias que Sofía había recolectado, estaba a punto de ser lanzado. Era la obra más esperada de la temporada. Pero de repente, una acusación anónima de plagio apareció en un foro literario en línea. La acusación se extendió como la pólvora. Se convirtió en viral. Se publicó en blogs, en redes sociales. Se habló en programas de radio. La acusación afirmaba que el nuevo libro de Alejandro contenía material no acreditado. Material de folclore oscuro, de narrativas locales desconocidas. Se mencionaban específicamente detalles de la historia del señor Ruiz y el girasol, detalles de la historia de doña Carmen, y de otras historias que Sofía había recolectado. La acusación decía que Alejandro había robado esas historias, que las había tomado sin permiso, que no eran suyas, que eran un plagio de la vida real. El escándalo era enorme. La editorial, Gran Editorial, estaba en pánico. El lanzamiento del libro estaba en grave peligro. Los críticos, que antes alababan a Alejandro, ahora eran buitres. Alejandro y Sofía se quedaron hasta muy tarde en la oficina, en el despacho de Alejandro. El resto de los empleados se habían ido. Los editores estaban en casa, en pánico. Los abogados de la editorial estaban reunidos en otra parte de la ciudad. El tiempo era crucial. Cada minuto era oro. Alejandro y Sofía estaban solos, con el peso del mundo literario sobre sus hombros. Ambos estaban muy cansados. Sus ojos estaban irritados, rojos. Sus cuerpos pedían descanso, pero no podían parar. La presión era inmensa. Alejandro estaba sentado frente a su portátil, su cabeza apoyada en sus manos. Parecía exhausto, derrotado, por la acusación, por la impotencia. Sofía estaba a su lado, revisando los manuscritos, comparando, buscando pruebas. Alejandro levantó la cabeza. Miró a Sofía. Su rostro estaba lleno de preocupación, de desesperación. «Estamos agotados, Sofía», dijo Alejandro. Su voz era un susurro, una voz cansada, quebrada. «Pero no podemos parar. No podemos perder esto. Mi reputación está en juego. El libro, mi carrera. ¿Qué hacemos? Me acusan de robar lo que tú has encontrado, lo que yo he dado voz». Sofía no tenía una respuesta inmediata. «No sé, señor Alejandro», dijo. Su voz también era cansada. «Pero seguimos buscando. Debe haber una solución, una verdad que se revele. Siempre hay una solución. Las historias siempre encuentran su camino. La verdad también». Alejandro se levantó. Caminó hacia ella. Su paso era lento, pesado. Luego fue a la nevera pequeña que tenía en su despacho. Sacó unas botellas de agua. Le ofreció una a Sofía. Sofía la cogió. El agua estaba fría. La bebió. Luego, Alejandro sacó unas cajas de comida. Era comida simple. Sushi. ¿Había pedido algo para cenar? Sabía que estarían allí toda la noche. Se sentaron en una pequeña mesa auxiliar. Comieron en silencio. No había conversación. Solo el sonido de los palillos. El cansancio era demasiado grande. La preocupación los envolvía. El ambiente era pesado. La comida no sabía a nada. Solo llenaba el estómago vacío. Alejandro terminó de comer. Dejó los palillos.
Miró a Sofía. Sus ojos estaban enrojecidos. Su rostro estaba pálido. Se veía vulnerable. Alejandro sintió algo en su pecho. Una emoción inusual. Nunca se había permitido mostrar debilidad. Nunca se había permitido ser vulnerable. Pero en ese momento, con Sofía allí, el cansancio y la presión lo superaron. Su armadura de escritor famoso se resquebrajó. «Sofía», dijo Alejandro. Su voz era muy suave, casi un susurro íntimo. «Temo que no soy un escritor auténtico, que mis historias son vacías, que solo me inspiro en las vidas de los demás, que no tengo mi propia voz, que solo puedo plasmar lo que encuentro fuera. Siempre he temido el plagio, la falta de originalidad. Esta acusación me está matando, me está destrozando. Tú, Sofía, tus historias, son la verdad, la vida, son la esencia. Y ahora me acusan de robarla, de robar tu verdad. Siento que te he puesto en peligro, que he arrastrado tu trabajo a mi mundo de problemas». Alejandro revela su pasado, sus luchas, su miedo a ser un fraude, su envidia de los narradores naturales, de los que tienen la vida en sus manos. Él la mira. Sus ojos, antes tan duros, ahora son vulnerables. Hay una tristeza profunda en ellos. Siento haberme burlado de tus historias, de tu forma de trabajar. Siento no haberte valorado antes. Fui un estúpido, un ciego. Siento haberte puesto en esta situación. Su voz era sincera. Era la primera vez que Sofía veía a Alejandro vulnerable, sin su armadura, sin sus muros, desnudo, ante ella. Sofía lo escuchó, cada palabra de Alejandro, su voz baja, su historia de lucha, su miedo a ser un fraude. Sintió su dolor, su propia vida. Recordó sus propias luchas, sus propias historias siendo despreciadas como chismorreo. Sintió empatía, profunda. «Lo entiendo, Alejandro», dijo Sofía. Su voz era suave, comprensiva, llena de empatía. «Sé lo que es que te juzguen por lo que haces. Sé lo que es que no valoren tu esfuerzo, que te digan que lo tuyo no es arte. Pero tus palabras le dan voz a lo que yo recojo, a lo que yo escucho. Es una colaboración, no un robo. Es un encuentro de dos mundos. Tú le das forma a la esencia. Le das una voz que llega a miles. Es un arte diferente. Y no es un plagio. Es una verdad compartida. Las historias están hechas para ser contadas, para ser compartidas, no para ser poseídas». Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Una conexión profunda se estableció entre ellos. Una conexión de almas que han sufrido, que han luchado por su arte, por su verdad, por su voz. El silencio que siguió estuvo lleno de entendimiento mutuo, de respeto, de una nueva forma de amistad. Una barrera se rompió entre ellos, para siempre. La noche fue larga. La conversación les dio nuevas fuerzas. Alejandro y Sofía, con la nueva conexión, abordaron el problema del plagio desde perspectivas completamente diferentes. Alejandro, con su conocimiento del sistema editorial, de los protocolos legales, de cómo funcionan las acusaciones en el mundo literario. Sofía, con su instinto para la autenticidad, para la verdad de las historias, para la conexión con la gente. Su visión era complementaria. Juntos encontraron una solución brillante, una solución que nadie más había pensado. Sofía tuvo una idea que venía de su mundo, de su método. «Alejandro», dijo Sofía. Sus ojos brillaban. «Podemos proporcionar pruebas que demuestren cómo recolecto las historias, documentar el proceso, con testimonios, con los permisos de la gente, con grabaciones de voz originales, con fotos de los lugares. Podemos mostrar el proceso de la oralidad, de cómo la historia nace en la vida de una persona, y cómo yo la escucho, la recojo, y cómo tú le das forma. No es un robo, es una colaboración, es un proceso artístico, es una nueva forma de hacer literatura». Era una idea revolucionaria para el mundo literario.
probar el proceso de la historia, no solo el contenido. Alejandro la escuchó. Sus ojos se abrieron. Era genial, era audaz, era la solución, era la verdad. Sofía, dijo Alejandro. Su voz era llena de admiración. Eres una genio, eso es la verdad, es la forma de defendernos, de demostrar que es un arte, no un robo. Trabajaron toda la noche, organizaron los testimonios, las grabaciones, los permisos, las fotos. El sol empezó a asomar por las ventanas. La oficina se iluminó con los primeros rayos de sol. El informe estaba listo. La defensa estaba lista. La verdad estaba lista. El plagio. Desmentido. Alejandro mira a Sofía. Sus ojos están llenos de una admiración profunda, de un respeto sincero, de una emoción que nunca había sentido por nadie. Eres increíble, Sofía, dijo Alejandro. Su voz es un susurro. No hay rastro de la arrogancia de antes, ni del desprecio, solo pura admiración. La mejor. Has salvado mi libro, has salvado mi reputación, has salvado mi carrera y has salvado mi alma. Gracias, muchas gracias, por todo, por mostrarme lo que no veía, por mostrarme la verdadera literatura y la verdadera vida. Sofía sonríe. Se siente bien, muy bien. El cansancio desaparece. Siente que su arte, su recolección de historias, ha sido finalmente reconocido, y que ella misma ha sido vista. Unas horas después, el escándalo del plagio estaba en su punto álgido. Los medios de comunicación clamaban por respuestas. Alejandro y Sofía estaban a punto de dar una rueda de prensa en la editorial. La sala de conferencias estaba abarrotada de periodistas. Las cámaras parpadeaban sin parar. Los flashes estallaban. Isabel, la escritora rival, estaba en primera fila. Con una sonrisa de suficiencia, esperaba el desastre. Alejandro y Sofía entraron en la sala. Alejandro se puso en el podio. Su rostro era serio, con un toque de cansancio. Sofía estaba a su lado, un poco nerviosa, pero firme. Alejandro empezó a hablar. Su voz era fuerte, clara. He convocado esta rueda de prensa para aclarar las acusaciones de plagio que han circulado sobre mi nueva novela, Voces del asfalto. Quiero ser claro, las acusaciones son falsas, son maliciosas, son un intento de desacreditar mi trabajo y el trabajo de una persona invaluable. Miró a Sofía. Alejandro explicó el proceso de colaboración con Sofía, el concepto de recolectora de historias, cómo Sofía había recopilado las narrativas de la gente del barrio, cómo él les había dado forma literaria. No es plagio, es colaboración, es una nueva forma de crear literatura, es dar voz a las historias que de otro modo se perderían, es arte, es verdad. Luego hizo una pausa. Miró a Sofía. Y quiero que Sofía presente las pruebas. Ella lo explicará mejor que nadie. Sofía tomó el micrófono. Sus manos temblaban un poco, pero su voz era clara, firme, con una fuerza inesperada. No he inventado nada, dijo Sofía. Su voz resonó en la sala. Cada historia que recojo es real, es la verdad de la gente, es su vida, es su alma. Este artículo, estas acusaciones, son una mentira. Sofía sacó su pequeño cuaderno de tapas desgastadas, el que siempre llevaba. Lo alzó. Aquí están las notas, las fechas, las palabras exactas, los dibujos de los lugares, los nombres de las personas, la historia del señor Ruiz y los girasoles. Es real. Hablé con él, con sus vecinos, con su hija. Aquí están sus testimonios firmados, sus permisos para usar sus historias. Sacó una pila de documentos, los puso sobre la mesa. Eran los testimonios, las grabaciones, todo. La verdad está en estas páginas, en estas voces, no en artículos anónimos y maliciosos. Su voz era apasionada. La sala estaba en silencio. Los periodistas empezaron a murmurar. Algunos asintieron, otros escribían furiosamente. Un crítico literario prominente,
El señor Ramos, que estaba aliado en secreto con Isabel, se levantó de su silla. Su rostro era de indignación falsa. «Señorita Sofía, ¿cómo puede presentar estas historias como auténticas cuando este artículo...» Agitó una copia del artículo viral en su mano. «Demuestra que son simples invenciones, fábulas prefabricadas para cautivar al público. ¿No es usted una fraude, una charlatana que vende la pobreza como arte? ¿Una que se aprovecha de la gente humilde?» El público murmuró. Algunos abuchearon. Otros demandaban respuestas. Sofía sintió la humillación, el dolor de la injusticia, pero se mantuvo firme. «No, señor Ramos», dijo Sofía. Su voz era más fuerte, su mirada desafiante. «No soy una charlatana, no vendo la pobreza, yo honro la vida y la verdad, la vida de la gente, sus historias, las que usted nunca se molestaría en escuchar. Y este artículo es una mentira para desacreditarme y para desacreditar a Alejandro, porque no pueden soportar que la verdad venga de un lugar que no es su torre de cristal». Alejandro, viendo su fuerza, tomó el micrófono. Su voz era firme, inquebrantable. «Yo doy fe de la autenticidad de cada palabra que Sofía me ha compartido. Su método no es el de un historiador de archivo, es el de un alma que conecta con otras almas. Es un arte que no se puede falsificar. Es la vida misma. Y si la acusan a ella de mentir, nos acusan a todos de mentir. A mí, a la editorial, a los lectores, a la verdad». Alejandro presenta el informe que prepararon por la noche. Documentos detallados que demuestran el proceso de Sofía. Fotos, testimonios, firmas. Los lanza sobre la mesa. Un golpe seco, un gesto de desafío. El público está aturdido por la evidencia detallada, por la pasión de Sofía, por la convicción de Alejandro. Se empieza a sentir un cambio en el ambiente. Justo en ese momento, Paula, la asistente de Alejandro, irrumpe en la sala. Había conseguido la prueba definitiva. Se dirige al proyector. Conecta su portátil. Una imagen aparece en la pantalla. Es un video. Del festival. De las cámaras de seguridad internas. El video muestra a Isabel, en un rincón apartado, usando un teléfono desechable, subiendo el artículo malicioso al blog literario y enviando mensajes a Marcos para que lo difundiera. Se ve su rostro, su sonrisa de maldad, su mano, la hora, el día. La verdad es innegable. La gente en la sala jadea, grita. Algunos se levantan, miran a Isabel. Su rostro se descompone, se pone blanca, totalmente blanca. Los abucheos se intensifican, se vuelven ensordecedores. La gente grita: «¡Fuera! ¡Fuera!». Isabel intenta escapar. Corre hacia la salida. Pero los guardias de seguridad de la editorial, alertados por Paula, la detienen. La cogen por los brazos. Su carrera, su reputación, todo está destruido. Los críticos literarios, que antes la alababan, ahora la denuncian. La llaman traidora, farsante. Marcos, su cómplice, también es implicado. Pierde su contrato editorial. Sus amigos lo abandonan. Los dos se convierten en parias en el mundo literario. Aislados, solos. Su destino es la soledad, la amargura, la bancarrota. La justicia, lenta pero segura, ha llegado. La verdad se había revelado. La injusticia se había hecho evidente. La vida de Sofía y Alejandro estaba a punto de cambiar para siempre. El mundo literario se puso del lado de Sofía. La historia del sabotaje de Isabel. La valentía de Sofía al defender la verdad. Todo se extendió como un reguero de pólvora. Los periodistas, que antes la atacaban, ahora la alababan. Los críticos, que antes la despreciaban, ahora la consideraban una voz única. El libro de Alejandro, Voces del asfalto, que había estado en peligro, se convirtió en un éxito rotundo, un bestseller, con una sección especial al principio, titulada El arte de escuchar, donde Alejandro explicaba la metodología de Sofía y su colaboración.
Sofía empezó a recibir ofertas para escribir su propio libro. Historias del barrio, historias de la gente, historias de su vida. Recibió invitaciones para dar conferencias en universidades, en festivales literarios. Hablaba sobre el arte de escuchar, sobre la importancia de la oralidad, sobre la verdad de las narrativas comunes. Se convirtió en una figura influyente, en una voz reconocida, una voz que había salido del barrio para conquistar el mundo. Durante una entrevista televisada, Alejandro hizo una declaración pública que sorprendió a todos. Estaba sentado junto a Sofía. El presentador le preguntó sobre la importancia de Sofía en su obra. Alejandro miró directamente a la cámara. Su voz era sincera, emocionada. «Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme públicamente con Sofía», dijo, «por mi arrogancia inicial, por mi ceguera, por haberla subestimado. Ella me enseñó la verdadera humildad, la verdadera autenticidad. Ella me mostró que la literatura no solo está en los libros, sino en el corazón de la gente, en cada vida». Luego se volvió hacia Sofía, le cogió la mano. Sus ojos se encontraron. Alejandro sonrió, una sonrisa llena de amor. Y también quiero decir que, en el proceso de escribir este libro, de escuchar sus historias, de ver el mundo a través de sus ojos, me di cuenta de algo más, algo mucho más importante que cualquier premio, que cualquier bestseller. Miró a la cámara de nuevo. «Sofía, te amo con todo mi corazón. Eres mi inspiración, mi verdad, mi vida». La declaración de amor fue en vivo, en televisión. El presentador se quedó sin palabras. Los espectadores se quedaron sin aliento. Sofía se sonrojó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Más tarde, Alejandro y Sofía estaban solos, en el apartamento de Alejandro. El silencio era cálido. Sofía estaba conmovida por su declaración pública. Nunca había esperado algo así. Ricardo se acercó a ella. Su voz era un susurro, lleno de emoción. «Sofía», dijo, «no hay palabras. Lo dije en televisión, pero quiero que lo escuches de mí, en la intimidad. No puedo vivir sin ti. Has llenado un vacío en mi vida que ni yo sabía que existía. Me has enseñado un tipo diferente de riqueza, la riqueza del alma, la riqueza de las historias, la riqueza del amor verdadero». Se arrodilló, una rodilla en el suelo. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió. Dentro brillaba un anillo de diamantes. No era ostentoso, era elegante, sencillo, perfecto. «Sofía», dijo Ricardo. Su voz temblaba un poco, pero era firme, llena de sinceridad. «Tú eres mi historia, mi mejor historia. Quiero que seamos una historia juntos, para siempre. ¿Te casarías conmigo?» Sofía lloró lágrimas de alegría, de alivio, de justicia, de amor. Era un sueño que nunca se atrevió a soñar. Un hombre que la amaba por quien era, por su valor, por su esencia, por sus historias, no por su dinero, ni por su clase social. Lo miró, a Ricardo, de rodillas, un hombre que había cambiado, que la amaba. Asintió con la cabeza, su voz apenas un susurro. «Sí, Ricardo, sí, acepto, sí, 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 1000 veces sí». Ricardo se levantó, la abrazó con fuerza, muy fuerte, la besó. Un beso largo, apasionado, lleno de promesa, lleno de amor. Se sintieron completos. Hablaron de su futuro, no solo personal, sino de su visión para la literatura, para hacerla más accesible, más humana, más real. Un año después, la boda de Sofía y Alejandro se celebró. No fue una boda grandiosa en un salón de hotel de lujo. Fue una ceremonia íntima, emotiva, en el antiguo centro cultural del barrio, el mismo lugar donde se conocieron, donde Alejandro la había despreciado por primera vez. Ahora, el salón de actos estaba transformado. Las paredes estaban adornadas con fotografías de los vecinos, cuyas historias Sofía había recolectado. Fotos de Doña Carmen,
de señor Ruiz el panadero, del señor Morales, de otros rostros, todas con pequeñas citas de sus historias. Era una celebración de la comunidad, del amor y de la autenticidad. Elena, la amiga de Sofía, era la dama de honor. Su rostro estaba radiante de felicidad. Lloraba de pura alegría. Sus ojos estaban rojos de emoción. Paula, la asistente de Alejandro, era la madrina. Se había convertido en una amiga, en una aliada. Juan, el director del centro cultural, estaba allí, con su traje. Señor Ruiz, el panadero, y doña Carmen, la anciana, eran invitados de honor, sentados en primera fila, con los ojos brillantes. Todos sonreían, reían, bailaban. La música era una mezcla de jazz suave y melodías tradicionales del barrio. Una orquesta de músicos de calle tocaba en vivo. Sus instrumentos brillaban bajo las luces. Sofía llevaba un vestido de novia sencillo, pero elegante. Era de color blanco roto, diseñado por una joven diseñadora emergente a la que ella había apoyado. Un vestido que reflejaba su estilo, su autenticidad. Ricardo llevaba un traje hecho a medida, pero con un toque de color en el pañuelo del bolsillo, un pañuelo de seda con un diseño de girasoles, un guiño a la historia que los unió. Sus ojos se encontraron. Alejandro sonrió, una sonrisa de amor puro. Intercambiaron sus votos, votos llenos de amor, de respeto, de promesas, de una vida juntos. Se besaron. El beso fue largo. Llenó la sala de una emoción palpable. Los aplausos fueron atronadores. La gente gritó: ¡Vivan los novios! ¡Viva el amor! ¡Viva la verdad! ¡Vivan las historias! Era una celebración del arte, del amor, de la autenticidad, de la superación, de la vida. 3 años después, Sofía y Alejandro eran una pareja de autores de renombre mundial. Sus libros, escritos en colaboración, se convirtieron en bestsellers internacionales. Viajaban por el mundo, dando charlas sobre la importancia de la narrativa auténtica, sobre el poder de las historias de la gente común, sobre cómo la literatura podía ser un puente entre mundos. Alejandro había ganado un prestigioso premio literario, y en su discurso de aceptación, agradeció a Sofía por haberle enseñado a escuchar el silencio y a encontrar la verdad en las vidas invisibles. Tienen una hija, una niña. Se llama Clara. Es una niña alegre, llena de energía, con los ojos curiosos de su madre. La llevan a menudo al barrio antiguo, al centro cultural, a la panadería de señor Ruiz, que ya es muy anciano, pero sigue horneando su pan de girasol. Viven en una casa hermosa. No es una mansión ostentosa. Es una casa con grandes ventanales, con mucha luz, con un estudio de escritura luminoso para Alejandro y un rincón acogedor para Sofía, donde guarda sus cuadernos, con un jardín interior, un pequeño patio. Es un hogar cálido, lleno de libros, de historias, de arte y de amor. Por la noche, cuando Clara está dormida, Sofía y Alejandro están sentados en el sofá de su estudio. Las luces del estudio están bajas. Hay un suave brillo de una de las últimas proyecciones de Sofía en la pared. Un mural digital que cambia de color y forma. Hablan de su pasado, de cómo se conocieron. «¿Recuerdas, Alejandro?», dice Sofía, su voz suave y llena de cariño. «Aquella primera vez que nos conocimos, en el festival, cuando choqué contigo. ¿Cómo me gritaste? ¿Cómo despreciaste mi arte? Recuerdo que pensé que eras el hombre más arrogante del mundo. Yo era nadie, solo una chica con manos sucias, una recolectora de chismorreo». Alejandro la mira, sonríe, pero hay una sombra de arrepentimiento en sus ojos, una sombra de dolor. «Sí, Sofía, lo recuerdo perfectamente», dice él. Su voz es profunda, sincera. «Fui un completo estúpido, un idiota. Estaba ciego, lleno de arrogancia, lleno de prejuicios. No veía lo que tenía delante, no veía tu valor.
Solo veía mis problemas, mis miedos, mis muros, mi ego. Y la verdad estaba ahí, en tus manos, en tus ojos, en tus historias. Alejandro la mira fijamente. Sus ojos son intensos, llenos de amor. Tú me enseñaste la verdad, Sofía. Me enseñaste que la literatura no solo está en los libros, está en todas partes, en las calles, en las manos, en el alma. Me enseñaste que la verdadera valía no está en el precio de una obra, sino en el corazón del artista, en el mensaje, en la conexión que crea, en el impacto. Me enseñaste a confiar, a amar de nuevo. Tú me cambiaste. Me abriste los ojos y el corazón. Me convertiste en un hombre mejor. Mucho mejor. Fui un tonto por no verte antes, por no ver tu luz, tu verdadero brillo, tu inmenso valor. Sofía se acurrucó más en él. Sintió su calor. Y tú me diste una oportunidad, dice Sofía. Una segunda oportunidad. Me ayudaste a ver que mis sueños podían hacerse realidad, que había un lugar para mí, para mis ideas, para mi arte. Me diste una familia, me diste amor, me diste todo, me diste un propósito más grande. Ricardo se irguió un poco. Pensó. Sofía, dice. Sus ojos brillan con una nueva pasión. Tengo una nueva idea. Un proyecto que unirá todo lo que hemos aprendido, lo que tú me has enseñado, tu visión, nuestra visión, nuestro legado. Sofía lo mira, intrigada. Su corazón late un poco más rápido. ¿Qué es? Pregunta. Quiero que creemos una biblioteca de historias vivas, continúa Alejandro. Su voz es entusiasta. Una organización sin ánimo de lucro, dedicada a preservar las historias orales de comunidades marginadas en todo el mundo. No solo del barrio, sino de cualquier lugar. Viajaremos, recolectaremos esas voces, esas verdades, esas vidas que no están en los libros, para que no se pierdan, para que el mundo las escuche, para que cada persona pueda expresarse, para que los jóvenes encuentren su voz, para que no haya más historias de chismorreo despreciadas, solo historias, sin etiquetas, sin juicios, sin prejuicios. Y quiero que tú seas la directora, la curadora principal de historias vivas, que sea tu visión, tu legado, nuestro legado. Sofía siente un escalofrío de emoción. Sus ojos se llenan de lágrimas. Es la culminación de su sueño. Que sus historias, las historias de la gente, tengan un lugar digno, un lugar para todos. Alejandro, dice. Su voz es apenas un susurro, una voz llena de alegría. Es una idea maravillosa. Es perfecta. Es el sueño de mi vida. Es lo que siempre quise. Lo haremos juntos. Una historia a la vez. Alejandro coge la mano de Sofía. La acaricia suavemente. He aprendido que la verdadera literatura no se mide en premios, Sofía, dice Alejandro. Su voz es sincera. No se mide en el valor de un manuscrito, ni en los millones. Es la gente que te rodea, la gente que te inspira, la gente que te ama. Es la conexión, el impacto que puedes tener en los demás. Es tu talento, tu pasión, tu corazón. Es la historia que compartes, es la sonrisa de Lucas, es la voz de Doña Carmen, es el pan de girasol del señor Ruiz. Sofía asiente. Su mirada es de profunda comprensión. Y saber tu valor sin importar lo que digan otros, añade Sofía. Su voz es firme. Sin importar cuántas veces te digan que tu arte no vale, que tus manos están sucias, que no eres nadie. Es creer en ti misma, es luchar por lo que amas, es crear, es escuchar, es sentir. Eso es la verdadera valía. Eso es la verdadera riqueza. Se miran. Sus palabras son un reflejo de su viaje, de su transformación, de su amor. Alejandro y Sofía se levantan del sofá. Van juntos a la habitación de Clara. La pequeña duerme plácidamente en su cuna, con su osito de peluche. La miran. Una luz suave de la luna entra por la ventana.
una luz que ilumina su rostro angelical. Se abrazan, se besan suavemente, sienten la calidez de su familia, sienten la promesa del mañana, de un futuro que construirán juntos, lleno de arte, lleno de amor, lleno de nuevas historias, lleno de Clara. La verdadera valía no se esconde en los salones más lujosos ni en las colecciones más exclusivas, sino en la valentía de un corazón humilde que se alza contra la injusticia, demostrando que la bondad, la perseverancia y la sinceridad siempre encuentran su camino, tejiendo una vida plena y feliz, donde el amor y el arte se entrelazan en un mural eterno de sueños cumplidos, una historia viva que se sigue escribiendo día a día,